Este texto de cuerpos que importan en el patio de atrás, precariedad y hacer escuela en contextos de pobreza urbana, tiene eh, varios conceptos de Butler y por eso me interesan bastante a mí, de Judith Butler. Por ejemplo, el de cuerpos que importan, que era un clásico libro de ella a principios de los 90, donde pues da cuenta de ciertos procesos de precariedad y de precarización a ciertos cuerpos que salen de los márgenes. Entonces aquí nos presentan estas dos investigadoras, Cynthia Schwamberger y Silvia Greenberg, nos muestran una metáfora del patio de atrás, es como donde quedan, eh, digamos, lo último de la sociedad, la marginalidad y los procesos de precarización de las personas con discapacidad intelectual en el contexto urbano de Buenos Aires. Estas son dos investigadoras de esa ciudad y es la tesis doctoral de Cintia, que está tutoriada por la profesora Silvia Greenberg. Entonces, me parece muy interesante el texto, no por eso completo, vamos a ver que es como una promesa iniciada que no termina y veremos pues si es posible posteriormente leer y reseñar otros textos de ella donde logren generar como el objetivo que se plantean acá en este texto, que aquí pues no lo logran culminar. Entonces, ellas proponen que el objetivo del estudio es caracterizar las tensiones de la exclusión, inclusión en una escuela de educación especial en contextos de extrema pobreza en la región metropolitana de Buenos Aires. Es una escuela donde ellas tratan de encontrar como los procesos eh, de gestión de sí y cómo eso se lleva a unos procesos de formación en devenir de inclusión y exclusión y como nos van a mostrar posteriormente en la metodología vamos a ver pues como varias voces pero principalmente las voces de maestras. Quiero leer algunas cosas que señalé, pues que me parece muy importante acá de este texto. Entonces, el concepto de cuerpos que importan en el patio de atrás, como los procesos de marginalidad que se llevan a las personas con discapacidad intelectual, pero especialmente cuando están en contextos de pobreza extrema. Entonces, ellos se preguntan por la materialidad del cuerpo y cómo se configura el cuerpo en ese espacio de precariedad. Y lo hacen a través de relatos de estudiantes y docentes, porque a partir de la voz narrada es el proceso de inclusión-exclusión. Ellos van a plantear que se vinculan a una tradición postestructuralista. Judith Butler, como podrán saber muchos, algunas personas la configuran como postestructuralista, ya en algunos textos lo afirmaba así, en otros momentos pareciera que le corre a esa categoría del postestructuralismo. Entonces, pues tengo acá señalada esta frase que me pareció fundamental para comprender el texto. La escuela se encuentra emplazada en uno de los distritos de la región metropolitana de Buenos Aires con los índices más altos de pobreza y de desigualdad social. De todas maneras, no citan ningún estudio donde nos muestren realmente cómo midieron la desigualdad social, ¿cierto? O sea, podría ser algo vivido, percibido, digamos que más del mundo eh, de la percepción de las investigadoras, pero no lo sustentan pues como en datos realmente empíricos. Dice luego que continúa la argumentación que la tensión inclusión-exclusión que recorre el artículo permite problematizar los procesos de escolarización de los y las estudiantes en contextos de extrema precariedad. Esta mirada se vuelve clave en otros entre otros, desde finales del siglo XX para garantizar el derecho a la educación. Entonces ahí tratan algo que me parece eh,
fundamental y problemático también es restringir el proceso de educación a los procesos de escolarización. Es decir, que brindar el derecho a la educación es pasar por los procesos de escolarización. Entonces, ahí es fundamental clarificar que en Argentina, en Buenos Aires, todavía es posible tener estos modelos que llaman educación especial en otros países como Colombia, pues, donde estamos, digamos que ese tipo de educación solo es posible tras la figura de prestación de servicios de salud, eh, volviendo tal vez simbólicamente a los procesos de eh, lo que llamábamos en historia de la educación especial, las ciencias médico-pedagógicas. Entonces eso creo que es importante este estudio porque permite ver los procesos de reconocimiento que hay en el marco de un concepto de inclusión que no desaparece la atención especializada o llamada también educación especial. Entonces el contexto que nos muestra este artículo es una escuela especial donde hay personas con discapacidad intelectual, que el patio de atrás es el espacio que comparten con la otra escuela, es decir, la escuela regular. Y ellas nos muestran que va a haber un balón que es el punto de conexión, de comunicación entre la escuela regular y la escuela especial, una suerte de vínculo entre lo normal y lo patológico a través del símbolo que comparten, que es el balón, que les permite la comunicación y que lo tienen puesto como un ritual. Esa es la escena que ellos nos muestran, donde aparece un poco más latente la observación. Entonces ahí empiezan a haber como muchas tensiones sobre el reconocimiento, en las cuales pues no voy a ahondar porque me vuelvo pesado, pero que referencian con autores canónicos pues como Honneth, con el texto de Fraser y Honneth, y retomando el concepto de inclusión de Lynn Barton. Bueno, la noción cuerpos que importan en el patio de atrás, aquí hay una referencia a Judith Butler, específicamente a vida precaria, que es las microestrategias que escribiremos, dicen ellas, nos acercan a los modos en que consiguen hacer, parafraseando a Butler, que cuerpos abyectos en la escuela importen. Asimismo, la autora señala que la modernidad produce vidas que se dirimen entre precariedad y precariedad. Ahí hay que ser conscientes de que la obra en inglés de Butler tiene dos conceptos de precariedad. Yo podría decir que es posible traducirlo como precariedad y precarización. Eh, la precariedad que tiene que ver con la falta de recursos, la extrema falta de recursos, por un lado, y por el otro es cuando un sujeto no tiene lugar dentro de un sistema. Retomando el concepto de precariedad que nos traería en lengua inglesa como el no tener trabajo, como no tener lugar dentro de un sistema. Digamos que hay ciertas subjetividades que tienen unos márgenes posibles, unos frames, o sea, es posible estar dentro de la captura de ese orden visual, pero hay otros que se salen de esa captura. Entonces habría que generar nuevas identidades que permitan darle lugar a esos sujetos abyectos, a esas formas de vida abyectas. Bueno, entre las que llaman ellos microestrategias, es un concepto que retoman de estudios anteriores también de la profesora Greenberg. Ellos lo referencian ahí, yo no puedo hablar de ellos porque no los he leído, y basados también en esta persona Rowell, por si quieren ir a buscar mayores referencias a ese concepto de microestrategias. El hacer cotidiano viene a ser y hacerse en condiciones de precariedad donde la excepción se vuelve norma. Hacer escuela acontece en un sinfín de situaciones donde se pasa
a depender casi exclusivamente de voluntades individuales y o voluntarismo. Así, las dinámicas para garantizar la inclusión debían hacerse cargo de la precariedad. Este es uno de los puntos centrales de la discusión sobre inclusión de las personas con discapacidad o necesidades educativas especiales, decía la Declaración de Salamanca de 1994, donde se ha problematizado como la inclusión de las personas con discapacidad, digamos, en la escuela regular, termina siendo posible solo tras procesos de martirización de ciertos profesionales, porque no hay condiciones en términos de recursos. De hecho, todo este proceso de inclusión educativa, que en muchos países implicó cerrar otras institucionalidades, permitió ahorrar recursos. Pero en el caso de Argentina nos está mostrando esta escuela donde es posible hacer escuela especial, educación especial, y que permite tener esa institucionalidad, pero nos muestran que no tiene muchos recursos y terminan haciéndose cargo los profesionales, las profesionales, para atender en esos contextos muy bien. Quería mostrarles pues que se vinculan a los estudios críticos de discapacidad y terminan acá la problematización, la introducción, diciendo la pregunta por la inclusión nos arroja a otra mirada que involucra la oportunidad de que otros cuerpos sean capaces de ver en el cuerpo abyecto la posibilidad de ser y habitar el mundo de un modo otro, un modo impropio, un modo impensado, o sea que va más allá de los límites de nuestra imaginación. Esto tiene mucha potencia en términos también de didáctica, ellas no lo toman así, pero es mi interés principal allí, y es que ver cómo la educación especial abrió mucho los límites de la enseñanza, planteando cómo enseñarle a las personas con discapacidad. Entonces, métodos que se inventaron para la alfabetización de personas con discapacidad hoy son utilizados para la alfabetización de muchas personas, o sea, métodos como los que en su momento de Crowley trabajó, por ejemplo. Aquí ella nos muestra es esa configuración del cuerpo, como hay ciertas formas de comprender el cuerpo, ciertas ideas sobre el cuerpo abyecto y cómo este tipo de investigaciones que revisan esos procesos de precariedad y de precarización sobre estos cuerpos posibilitan también que otras personas comprendan otras formas de habitar y otras formas de estar, digamos, para no decir ser. Bueno, entonces luego hablan de la metáfora del patio de atrás, cita, ello en base a un criterio de selección específica atendiendo al emplazamiento urbano de la matrícula escolar, las microestrategias desarrolladas y el modo en que la hospitalidad y la pregunta por la enseñanza en estos contextos vuelve a los cuerpos con discapacidad intelectual, cuerpos que importan. ¿E importan a quién? Cuerpos que no importan en el contexto social del capitalismo, los cuales no tienen un lugar en el sistema económico y por tanto son cuerpos precarizados, terminan siendo de importancia para ciertos maestros, ciertas maestras, ciertas funcionarias que tienen que trabajar con esa materialidad y terminan vinculados existencialmente con estas personas. Y no solamente empiezan a preguntarse cómo educarlos, sino que empiezan a preguntarse por un contexto educativo mucho más amplio y tiene que ver con las problemáticas sociales que ellos viven y que ocurren en el tránsito entre hogar y la escuela, por ejemplo. Hay comillas, por tratarse de la única escuela especial de gestión estatal para personas con discapacidad intelectual y dificultades en el desarrollo de la subjetividad, de doble jornada con todos los niveles educativos, el servicio de inclusión y comedor. Concurren muchos de los niños y jóvenes de esos barrios. Entonces, vemos cómo el mandato de la inclusión educativa, de compartir los mismos espacios educativos, siempre tienen sus excepciones.
pero ahí nos están mostrando que son pocas excepciones. En Chile también hay varias de estas escuelas que todavía tienen como esa identidad de escuela especial y pues ahí nos muestran cómo en Buenos Aires esa única escuela que hay queda en las periferias, pues en los márgenes. Bien, ya en términos de los datos que nos muestran, ya empiezan a mostrarnos pues como los datos de lo que ellos encuentran y nos dicen sobre esa metáfora del patio de atrás, que tiene no solo la acepción que ya había mencionado de vincular la escuela regular con la escuela especial en contextos de pobreza extrema, nos trae una cita de una docente donde dice, esta escuela acepta e integra a los que están en el fondo del fondo, es decir, el patio de atrás, porque es el patio de atrás, porque son personas con discapacidad intelectual, es el patio de atrás, porque están en contextos de pobreza extrema. Yo no sé, no creo que sea tan ingenuo, pero recuerdo que en nuestro contexto, en el sector rural, las personas con discapacidad intelectual solían habitar el patio de atrás de las casas. Recuerdo un par de narrativas en Antioquia que somos tan cariñosos para todo, que habían personas incluso atadas, no sé, pues, del pie, lo vimos en narrativas de nuestro contexto, y el lugar que habitaban era el patio de atrás. Entonces, creo que no sea tan ingenua la referencia que se hace allí. Muy bien, quería traer algunas citas que permitan analizar. Eh, yo te digo de dónde provienen, pero primero te cuento cómo me di cuenta sin tener que preguntar cuáles eran las zonas más pobres del partido. Me mudé hace poco a la zona, no la conocía, pero a partir de conocer los lugares donde vivían y viven los estudiantes, pude ir dándome cuenta de estos lugares, de donde provenían, eran las zonas más pobres del partido. Todo eso sin conocer el lugar, los pibes te dicen de qué barrio vienen y te vas armando en tu cabeza, día tras día, cómo es un día de su vida cotidiana, cómo viven, con quién viven, si comen o no comen, en fin. Acá vienen los más pobres de barrios precarios, de asentamientos, de las villas de la zona. Eso me parece muy interesante, esa narración que hace esta docente, porque miren que el proceso de formación tiene que ver además con un proceso de escucha y ese proceso de escuchar tiende a terminar interesando más la historia que va más allá de la enseñanza, la historia de la vida cotidiana, del tránsito en la calle, como el epígrafe que tiene este artículo hace referencia a una persona que pues le gusta mucho ir al colegio porque cuando llueve dentro de la escuela se moja menos. Ese tipo de narrativas terminan siendo pues como un poco más eh, centrales que el proceso de enseñanza en sí mismo. Entonces, ¿sobre qué nos preguntamos en términos de las ciencias de la educación? Que no necesariamente son los procesos de transmisión de contenidos, pero que allí también hay procesos de enseñanza. Cuando habla entonces de esta materialidad, dice así ello, quizá porque como refiere Butler, el ser precario es un ser atravesado por lo otro, por lo diferente, y no puedo eliminar su presencia, sino que en ese encuentro cotidiano el otro se aparece como rasgo de mi propia corporeidad, de mi propia vida y me interpela como tal. Eh, Recordar pues que ese concepto de interpelación lo trae Judith Butler de Althusser y que lo pueden encontrar mucho más desarrollado como en toda la primera parte de, del texto que fue traducido al español como Lenguaje, Poder y Identidad, Excitable Speech, es el título original en inglés, publicado en el 2001, si no me falla la memoria. Eh, bueno,
Mm, Otra cita, además, que me parece importante referenciar, la cotidianidad de ese hacer viene a reponer y sostener de forma individualizada en caso por caso los procesos de inclusión de los estudiantes, y eso hace que la escuela sea muchas cosas, todas a la vez. Entonces esa materialidad de la escuela es imposible de narrar como en un orden cronológico, además, porque viven tantas cosas sobrepuestas la una con la otra, que analizar esa materialidad, esa cotidianidad, termina siendo mucho más complejo. Por eso yo digo que este texto, por más que tiene esa promesa, no logra caracterizar realmente todas esas tensiones de inclusión-exclusión. O sea, claramente hay procesos de exclusión, pero es necesaria esa exclusión para poder que hayan gestos de reconocimiento, y sin reconocimiento pues no es posible la inclusión. Entonces, ese es un punto que pues ahí resulta fundamental. Es precisamente de lo que tiene que hacerse cargo la escuela en la realidad compleja que vivimos. Hoy los chicos vienen no solo a estudiar, vienen a comer, van pues principalmente a comer, en Colombia también. Vienen a buscar un espacio donde encontrarse con sus pares, vienen a trabajar, a conseguir una pasantía o un puesto laboral. Todo esto hacia la escuela especial y mucho más. Bueno, ahí seguiremos con esa tensión de si es necesario una escuela especial o no, y solamente en contextos de pobreza extrema o no. Creo que eso es pues una tensión de época que irá cediendo, eh, o se irá dando los procesos de inclusión, pues tema largo, pero creo que eh, realmente hay unas tensiones muy profundas que llevan a que la escuela no va a cambiar, creo yo, que la escuela nunca va a cambiar. Eh, y ya hay 200 años de historia que nos lo demuestran. Bien, entonces mi juicio es que probablemente la escuela especial eh, sea necesaria si queremos llegar a otros procesos educativos. Bueno, ahí haciendo un paréntesis, el año pasado en Medellín, una de las mejores pruebas de estado fue una estudiante con discapacidad intelectual. Claro, hay puntos de reconocimiento, hay experiencias, hay eh, experiencias muy bonitas, seguramente, pero al punto al que deberíamos llegar es precisamente el que ya había referenciado antes, que se da tras unos procesos de martirización de los profesionales, que se hacen cargo de lo que tendría que hacerse cargo en términos presupuestales los gobiernos, si queremos pues seguir en el sueño nefasto del Estado-Nación. Entonces, bueno, eso es tema para largo contar. Como decía, no alcanzan a caracterizar todas estas tensiones, pero en el cierre, que voy a leer los tres párrafos, sí hacen un aporte pues supremamente importante. A lo largo de este trabajo intentamos ofrecer herramientas para problematizar las tensiones de inclusión-exclusión, dice ofrecer herramientas para, dice como en el primer párrafo del artículo que dice caracterizar, pues, cosas que como decía no alcanzan a hacerlo, además porque ellos plantean que había como una triangulación de tres grandes fuentes. Una fuente era el archivo, otra fuente era la observación en campo, dicen que además tienen unas herramientas etnográficas, y la tercera fuente son en las narrativas y las entrevistas. No nos dijeron cómo iban a analizar esta información. Yo estoy suponiendo esta triangulación, pero no está explícita en el documento. Pero nunca nos han hecho referencia a los datos empíricos del archivo, tampoco nos han hecho referencia a los datos empíricos de las observaciones, más que una breve descripción de la problematización, y traen citas, dos de estudiantes, si recuerdo bien lo que leí, y varias de docentes y administrativos. Entonces, principalmente está puesto en la experiencia de los docentes.
Esto quiere decir que van a haber más publicaciones de estas autoras mostrándonos los demás datos y pues nos invitan a ir a buscarlos en otros textos porque aquí no se alcanza pues como a dimensionar todo. Y son un poquito más mesuradas, digamos humildes, en estas conclusiones cuando dicen que van a ofrecer herramientas para problematizar las tensiones de inclusión-exclusión, tal como son experienciadas en esta escuela de educación especial, emplazada en contexto de pobreza urbana, donde docentes y estudiantes logran hacerse escuela, o sea, hacer escuela y hacerse escuela en condiciones de precariedad. Una precariedad material de las instituciones y los cuerpos, precariedad que ya no tiene que ver con una posición periférica, sino que atraviesa la realidad en su conjunto y deviene norma, donde la norma es, digamos, el cuerpo abyecto. Los docentes reponen a diario los discursos de la inclusión por medio de microestrategias para que los estudiantes encuentren un espacio estable, contenedor, donde reciban cobijo, porque si no, como se pregunta la docente, ¿dónde están? ¿Cuáles eran estas microestrategias? Creo que eso dará para un artículo aparte, porque acá tampoco fueron directamente referidas o caracterizadas, pero una invitación pues para que leamos la tesis completa de Cintia cuando vea la luz. La inclusión se vuelve un imperativo que incluye a todos porque en Bastardilla no podemos decir que no. Esto, ahí también decir que en Colombia sí se dice abiertamente que no. Acá en los colegios de Río Negro, en la mayoría eh, dicen no hay cupo, o sea, hay mil maneras para sacar el cuerpo y al final no recibir a las personas. Que tampoco pueden después ir a buscar centros especializados si no es en la parte privada o en la modalidad de prestación de servicios de salud. La inclusión se vuelve un imperativo que incluye a todos porque no podemos decir que no. Esto permite analizar las posibilidades de la escuela especial a hacerse en el patio de atrás con lo que tienen, lo que pueden. Se encomienda a las escuelas y docentes responder a los principios de inclusión mientras salta la térmica. Esa metáfora yo nunca la entendí. Habría que estar pues en la ciudad de Buenos Aires para entenderla y tampoco vi un pie de página que la explicara, capaz que me lo salté. Son los docentes llamados a resolver esta tensión entre la inclusión e exclusión con limitado o nulo acompañamiento. Es a través de esta institución que llegan y se implementan programas y beneficios sociales. Es en la escuela también donde se hacen colectas para familias con necesidades y emergencias. Es en la escuela donde se entregan donaciones y materiales que provienen de distintos organismos e instituciones para sostener la escolaridad. Ahí hay una tácita denuncia de asistencialismo también. O sea, ¿cuáles son las funciones de la escuela? Son muchas, pero claramente la central no es la enseñanza, digamos, y no es el término correcto, pero sí dibuja muchas cosas curricular. Es en la escuela donde los estudiantes reciben vianda de comida para llevarse a sus casas y compartir con sus familiares. Es entre estas intensidades que hacer escuela y docencia en el fondo se vuelve parte de un vaivén cotidiano que permea los límites del hacer o más bien, en palabras de la supervisora, donde hacer deviene hacerse cargo. Muy fuerte. El patio de atrás no es un lugar donde solo se confirma la imposibilidad, el patio de atrás habilita la comunicación como un juego entre muros. Incluso a veces queda la pregunta de si se trata de jugar al fútbol o de generar ese momento donde el grito pelota por favor vuelve el gracias. Es también tocarse, es existir, pues, es tener un mínimo de reconocimiento. Es también tocarse con aquellos cuerpos abyectos que encuentran modos contingentes de estar, permanecer y atravesar el espacio-tiempo escolar, es la escuela, tal como la expresan los estudiantes,
un lugar de valoración individual y colectivo, porque es un espacio que los recibe, escucha y enseña. Es en ese momento donde hacerse cargo se vuelve un hacer que a la vez habilite, quizá como un destello, un devenir otro. Veamos el epígrafe que me lo salté. Dice, no falto nunca a la escuela, aunque llueva y me embarre cuando salgo de casa. Prefiero venir a la escuela porque no hay goteras. Vivo en una casa llena de agujeros. Cuando llueve me mojo menos cuando viajo para la escuela. Pero cuando entro, no me mojo más.